Glorioso Dios, Señor, justicia nuestra, esta es mi causa y vengo a ti a presentar. Los tribunales del mundo no me pueden ayudar. Vine a buscar respuesta en tu altar. Continuamos en este estudio del capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy analizaremos el capítulo 13, verso 3. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En el tema anterior vimos algunas frases sobre lo que han dicho cristianos del pasado, cómo ellos de una u otra manera se opusieron al Estado, pero no acarrearon condenación, sino que pelearon por los medios legales, supieron hacer protesta. Y sabemos que la pregunta que nos llevó a estudiar este capítulo bíblico es: ¿debe un cristiano protestar? Entonces hoy miremos esta parte de Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué es hacer el bien? El hacer el bien es determinado por las Escrituras como obedecer a Dios o sujetarse a los mandamientos de Dios, ¿sí? Vivir conforme a la palabra del Señor. Aquel que hace el bien no está bajo ningún juicio ni ninguna condenación, está libre de injusticias y amparado por la justicia del Estado y de Dios primeramente, ¿sí? Si soy un ciudadano, una persona que hace el bien, amparado por Dios, el Estado y por todo a mi alrededor. Entonces, aquel que hace el bien no tiene temor alguno, ¿sí? Si hago el bien, no tengo por qué temer. Y Pablo dice acá: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, no tengo por qué tener temor a la autoridad si yo hago el bien. Aquel que es bueno siempre tendrá acciones de bien. Buscará vencer el mal con el bien, como dice Pablo en 12:21 de este capítulo. Buscará someter el mal en sí mismo para bien. El mal que está en nosotros mismos. El apóstol Pablo en el capítulo 7 dice que en nosotros mora el mal. Entonces, la persona que hace el bien buscará someter el mal en sí mismo para bien. Entiende que Dios es un Dios bueno, un Dios de bien, ¿sí? Y que debe vivir conforme a su Dios, representando su Dios. Entonces, las leyes se hicieron para restringir el mal, pero los hombres tienen mal en sí mismos, como describe Pablo en Romanos 7. Un mal que solo es reprimido por nuestro Dios, haciendo morada en nuestros cuerpos por su bondadoso espíritu, y así decir como el rey David, cuando confesó su pecado: espíritu noble me sustente, dice en el Salmo 51. Entonces Pablo dice que los magistrados no están para infundir temor, no están para infundir terror, no están para eso. Pero vemos que el Imperio Romano estaba infundiendo temor, estaba infundiendo terror. Y Pablo está diciendo precisamente: ellos no están para eso, pero lo están haciendo. El pueblo quizás no está entendiendo, la iglesia está diciendo: si ellos no están puestos ahí para eso, ¿por qué lo hacen? Pues obviamente eran autoridades corruptas, Dios les delegó esa autoridad, pero el hecho de que lo hicieran no quiere decir que Dios los puso para hacer eso. Entonces Pablo está diciendo: ellos no están para infundir ese terror, ese temor, esa muerte, ese espanto que generaban al que hace el bien, sino al malo. Pero de una u otra manera Dios estaba permitiendo que ellos hicieran esto, aun cuando los cristianos eran ciudadanos de bien y vivían bien. Y dice, él hace una pregunta, Pablo dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pablo no solamente habla de la autoridad civil, generaliza toda autoridad establecida por Dios en este mundo. Dios ha organizado todas las esferas de la sociedad con autoridad delegada por Él, y todas estas autoridades violadas van en directa rebelión contra Él, porque Él es la base de sabiduría detrás de todas estas cosas, y eso sería cuestionar y desafiar su autoridad, bondad, sabiduría y propósito con todo lo que Él ha determinado para nuestro bien. Si los hijos no se someten a los padres, tendremos una generación terrible, ¿sí?
Si las esposas no se someten a sus esposos o viceversa, tendremos hogares infelices, divorcios. Si siervos no se someten a sus amos, tendremos desempleos y otras alteraciones. Si los creyentes no se someten a sus autoridades espirituales en la iglesia, tendremos desórdenes y un pueblo como en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Si el ciudadano no se somete a las autoridades, tendremos graves resultados. Entonces, nos movemos dentro de esferas de autoridad, y el violentar cualquiera de esas autoridades es acarrear consecuencias. Entonces, hasta este punto ya Pablo ha mencionado ha mencionado varias veces la palabra autoridad y la ha enfatizado en los siguientes aspectos. Autoridad a la que debemos someternos, dice Pablo. Autoridad que es de parte de Dios. Autoridad establecida por Dios. Debemos someternos, es de parte de Dios, está establecida por Dios, es decir, va a estar ahí hasta que Dios quiera. Autoridad a la que no se puede oponer, es decir, no estamos llamados a oponernos, sino a someternos. Autoridad a la que debemos honrar, no a deshonrarla, a hablar de ella mal, a menospreciarla, a insultarla, a ignorarla, sino a honrarla. Como buenos ciudadanos, haciéndoles más fácil su oficio y también respetándolos. Autoridad a la que debemos temer con buena conciencia, no por castigo, ¿sí? Es decir, le temo porque tengo una buena conciencia, porque pienso bien acerca de la autoridad, porque sé lo que mi Dios me dice, cómo debo vivir, pero no por castigo, ¿sí? No simplemente porque si hago eso, entonces las autoridades van a ejercer un juicio sobre mí. Pablo dice también autoridad a la que debemos amar. Dice que debemos amar al prójimo y ellos hacen parte de ser nuestro prójimo. Que el que cumple la ley ama al prójimo. Ellos son de esos con los que nosotros debemos cumplir, no solamente la ley de respetarlos a ellos, sino la ley de los 10 mandamientos que nos exigen que debemos amar al prójimo. Entonces, autoridad a la que debemos de dar, debemos de honrar, autoridad que debemos considerar como siervos de Dios, autoridad con la que debemos cumplir la ley de nuestro Dios y no deberles amor. Entonces, Pablo ha dicho acá, ¿quieres pues no temer la autoridad? Considera la autoridad como ella es, ¿sí? Para que no tengas temor de ella. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto es realmente cierto. En la época de Daniel se puede ver esto. También es cierto en la vida de Josefo, según la historia. Josefo vivió para la época histórica de la destrucción del templo judío, siendo él un sobreviviente de aquel tiempo mientras se cumplía Mateo 24. En Mateo 24 aparece lo siguiente. Dice Mateo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús subió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Acá el Señor profetiza que el templo y Jerusalén va a ser destruida, ¿sí? Hollada por los gentiles, por el imperio romano, por los soldados. Y los judíos se preguntan acerca de esto y creen que esto es el fin del mundo. Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Ellos creen que este es el fin del mundo, la destrucción de este templo. Entonces, el Señor les dice más adelante, en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, o sea, está hablando de Judea literalmente, de esta región geográfica, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, Jerusalén va a ser destruida. Y Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero resulta que el Señor le dice esto a los cristianos, advirtiéndoles que en algún momento le dice a los discípulos, Jerusalén va a ser destruida.
y que ellos deberían estar a la expectativa para poder huir. ¿Y cómo pudieron ellos huir si no sabían cuándo iba a ser esta destrucción? Entonces resulta que los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano, y en esa rebeldía que ellos tuvieron, Roma decidió acabar con los judíos. Pero Josefo entendió, dice la historia, entendió que el gobierno de Roma estaba establecido por Dios como autoridad y se alió con el Imperio Romano, es decir, decidió más bien someterse al imperio y no ser acribillado y destruido por el Imperio Romano, porque entendía que tenía autoridad de parte de Dios, que estaba ahí como un imperio puesto por la soberanía de Dios, que Dios lo estaba permitiendo. Pero los judíos no querían someterse a eso y llamaron a Josefo traicionero. Entonces el Imperio Romano rodeó todo Jerusalén y no tenían por dónde salir. No había por dónde salir, no había ninguna salida de escape porque estaba todo sitiado, estaba todo rodeado y ya lo iban a tumbar. Y Josefo se paraba en las murallas de Jerusalén y le decía a los judíos que se arrepintieran y que se regresaran realmente y que salieran porque iban a ser exterminados, y los judíos no quisieron. Ellos quisieron morir más bien dentro de la ciudad y seguían llamando a Josefo traicionero de la nación de Israel. Entonces Josefo quedó como un traicionero, pero Josefo se alió a, al Imperio Romano, y Josefo halló alabanza de este imperio, es decir, él no fue tocado, él fue conservado en el Imperio Romano, se volvió un historiador de renombre. Entonces, en ese momento estaba rodeado todo Jerusalén del Imperio Romano, y era el emperador, el padre era Tito. Entonces estaba el padre de Tito, el que destruyó el templo, y estaba Tito. Y en ese momento llegó un recado, llegó un mensajero y le dijo al emperador que estaba, al general que estaba rodeando las murallas de Jerusalén para destruir Jerusalén, le dijo que César Nerón se había suicidado. En ese momento César Nerón se suicidó y desarmaron todo lo que estaba alrededor y fueron a Roma y lo coronaron al padre de Tito como el nuevo emperador de Roma. Y en ese transcurso los cristianos pudieron escapar, pudieron salir, pudieron huir. Entonces ahí se cumple lo que el Señor dijo: cuando estén en Judea, huyan a los montes el que esté en la azotea. Pero mientras ellos estuvieron ahí sitiados, no pudieron escapar. De esa manera ellos pudieron escapar, porque otra vez se desarmó todo lo que había alrededor. Y Josefo halló alabanza de parte de este imperio, porque él sí se sometió a estas autoridades. Entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Esto es realmente cierto. En la época de Daniel, de José y Josefo, nos muestra que realmente sí se halla alabanza de parte de las autoridades. Ahora dice en Romanos 13: hallarás alabanza de ella. Y sigue diciendo: porque es servidor de Dios para tu bien. Acá lo llama servidor. La palabra que usa Pablo aquí es la palabra diácono, la cual se usa para hablar de los servidores de Dios. La palabra se usa para alguien que hace mandados, ayudante, sirviente. Servidores de Dios. Esto nos muestra una vez más la soberanía de Dios, porque son sus súbditos y están bajo el poder de Dios, y Dios Dios en su señorío los usa para sus propósitos. Dios ya había llamado hacia Nabucodonosor y a Ciro en el capítulo 45 de Isaías, lo llama su ungido, o sea, su siervo, aquel que él ha sometido. Lo había llamado a Nabucodonosor, a Ciro, como gobiernos al servicio de Dios. Entonces, cuando Dios manifiesta que el Estado es simplemente un servidor de Dios, que representa sus juicios, su justicia, castigos, venganza, lo pone en una posición de superioridad que algunos creyentes del pasado llegaron a decir lo siguiente. Frases de algunos cristianos, ¿sí? Pero antes de mirar las declaraciones de los cristianos del primer siglo sobre la relación Estado e Iglesia, es necesario comprender un conflicto que había en el primer siglo sobre este tema. Y Pablo dio esta declaración en Romanos 13 sobre el cristiano y su sometimiento al gobierno.
pero muchos no estaban conformes porque otros no estaban de acuerdo, otros estaban divididos en base a este punto apostólico y otros rechazaban fuertemente este pensamiento. Existían dos modelos de ver la política en ese tiempo, o lo que llamamos teología política. Estaba el modelo radical y el modelo conciliador. El modelo radical consideraba al Imperio Romano como algo esencialmente perverso y llamado a desaparecer. Un estorbo para la verdadera fe. Lo rechazaba en todo aspecto, en todo aspecto. No se sometía a sus juicios, sus impuestos, preferían huir a los lugares desérticos, eran de esos monásticos, de esos que se van a los montes, de esos que se van a los lugares desiertos y deciden vivir aislados. Esta posición era tan radical que se dedicó a eso. O preferían morir, ¿sí? O luchar para ver su deseo realizado de desaparecer a tal imperio diabólico, ¿sí? Algunos tomaban estas inclinaciones de apartarse y quedar completamente aislados de la sociedad y no tener nada que ver con el imperio. Otros decidían morir o luchar al ver su deseo realizado y querer desaparecer. Este era el modelo radical de esa época. Y estaba el modelo conciliador. ¿El modelo conciliador cuál era? Ese modelo conciliador consideraba al imperio como algo inevitable. O sea, acá está el imperio, está puesto de parte de Dios. Pablo dijo que era servidor de Dios. El que lo resiste acarrea condenación, se opone a Dios. Es decir, declaró esto es inevitable. Tenemos que vivir con el imperio en medio de la sociedad. Los cristianos tenemos que estar involucrados en el trabajo, tenemos que estar involucrados con nuestras familias, tenemos que estar involucrados en la educación, tenemos que estar involucrados en cantidad de cosas en la sociedad y tenemos que vivir con medio de este estado. Este estado es inevitable. Entonces el modelo conciliador consideraba al imperio como algo inevitable, ya que Dios lo había establecido y debía aprender a coexistir con él según el tiempo que Dios determinara, ¿sí? Por lo cual se debía buscar las vías de conciliación entre Estado e Iglesia para vivir en paz y desarrollar así el plan de Dios de evangelización sobre toda la sociedad. Creían que era mediante el buen testimonio, no formar revoluciones contra ellos, pagar sus impuestos, servir a la sociedad como una comunidad útil y no digna de ser desechada. Entonces, el modelo radical tenía varias divisiones dentro de sí mismo y lo mismo también el modelo conciliador, ¿sí? Ellos tenían el modelo radical, tenía el modelo milenarista o apocalíptico que llamaríamos, y estaba el modelo disidente o absentista. ¿Y qué quiere decir eso? El modelo milenarista o apocalíptico, consideraba la venida del Señor inminente y admitía una total hostilidad contra el gobierno porque su Mesías estaba cerca, ¿sí? Como hay que derrocarlo antes de que venga el Mesías. Pablo también creía en la inminente venida de nuestro Señor, pero a la vez promovía un sano caminar antes de su venida. En Romanos 13, 11, 14 él dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, Pablo creía que la venida del Señor podía llegar en sus días. Y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces Pablo dice: no nos vistamos como criminales, no nos vistamos como personas que andan en tinieblas, como personas que viven una vida desordenada, sino que aunque la venida del Señor es inminente, debemos vivir en sobriedad y honestidad esperando que Él venga. Pero estas personas del modelo milenarista o apocalíptico consideraban la venida del Señor inminente y admitía una total hostilidad contra el gobierno porque su Mesías estaba cerca. Entonces lo que vemos acá es que Pablo también creía en la inminente venida de nuestro Señor, pero a la vez promovía un sano caminar antes de su venida. En 1 Juan 2:28 que dice que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Ellos se hacían llamar los de escatología inminente, y aquellos perniciosos con el Estado, o sea, los que querían coexistir con el Estado,
se les decía, se les llamaba los de escatología retardada, ¿sí? O sea, como ellos creen que el Señor viene por ahí quién sabe cuándo, entonces viven muy pacíficamente y entonces lo cual es falso, porque Pablo pues ya vimos que creía en la venida del Señor, que podía haber sido en sus días. Aquellos que se oponían contra el gobierno no se apoyaban en los escritos apostólicos, más bien tenían sus bases en escritos apócrifos, como el Apocalipsis de Baruch. Es decir, ellos habían rechazado los escritos del apóstol Pablo. Entonces ahora ellos tenían otras fuentes en las que se basaban, porque claro, como no ven en la palabra de Dios algo, no veían algo para sostenerse y decir, mire, el torcer las interpretaciones de los textos les era no posible. Entonces, se basaban en escritos apócrifos que existían en la época, como el Apocalipsis de Baruch, que se pronuncia así en una de sus escrituras. Contemplamos la fastuosa potestad de los reyes paganos, quienes desconocen la bondad de Dios, de quien han recibido ese poder, pero ellos desaparecerán como una nube que pasa. Entonces ellos decían, contemplamos la fastuosa potestad, sí, hemos visto, los hemos examinado, vamos a juzgarlos, porque son reyes paganos, dice este texto, quienes desconocen la bondad de Dios. Como no saben hacer la bondad de Dios, los vamos a desaparecer, de quienes han recibido ese poder, pero no lo saben ejercer. Pero ellos desaparecerán como una nube que pasa. Entonces ellos se consideraban que ellos eran los que iban a hacer desaparecer ese imperio, lo cual es Dios quien realmente hizo desaparecer este imperio. Entonces, esta era una idea muy arraigada en el pensamiento judío. El conflicto continuaba y se aumentaba a través de los sangrientos emperadores que se levantaban hasta el tiempo de Domiciano, en el que se declara que debe ser adorado como Señor y Dios. Surgió la interrogante. Cuando ya los emperadores siguieron avanzando y avanzó el poder y como que no había realmente como un descanso. Se levantaba un emperador, se levantaba otro y el gobierno, y entonces las palabras del apóstol Pablo iban perdiendo como popularidad. En muchos cristianos, inclusive que la habían creído ya tiempo atrás, la epístola se escribe en el año 56 y Domiciano viene ya en el año 90 prácticamente, en donde el apóstol Juan todavía está vivo cuando se escribe Apocalipsis. Entonces ya para esta época quizás muchos ya habían perdido la fe y decían, el conflicto continuaba y se aumentaban a través de los sangrientos emperadores que se levantaban hasta el tiempo de Domiciano, en el que se declara que debe ser adorado Domiciano como Señor y Dios. Surgió la interrogante, ¿quién es realmente el Señor y Dios? ¿César o Cristo? ¿Al fin qué? ¿Dios realmente está en los asuntos de los hombres y gobierna? ¿O realmente Dios abandonó la iglesia y no está pasando nada? Entonces, para ese siglo surge el libro inspirado que traería paz y fortaleza para los creyentes, el Apocalipsis de Jesucristo. Dios envió esta preciosa joya en una época en que las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13 ya habían sido descalificadas por muchos. Ya hacía casi 30 años que Pablo las había dicho o escrito por mano de Tercio, y muchos estaban cansados de esa opresión y otros permanecían fieles. Por fortuna, nuestro Señor tenía para la época del año 90 a Juan su siervo, otro miembro apostólico y el último, por cierto. Entonces se revela el libro Apocalipsis, en donde Dios muestra que hay tiranía, sí, que hay maldad en el mundo, que se levantarán corruptos, imperios bestiales, sabidurías diabólicas. En el libro Apocalipsis vemos tantas cosas, pero siempre vemos al Señor que su venida va a cambiar el estado de todas las cosas, que Él va a venir y el mundo va a estar mal, el mundo va a estar pésimo, el gobierno, va a haber maldad, muerte, persecución, pero que la venida de Él va a aclarar todo. Entonces es escrito Apocalipsis en un tiempo de mucho dolor y trae muchísima esperanza, aun cuando ya se estaba perdiendo la esperanza en que realmente estos gobiernos eran terribles. Entonces, el modelo radical veía ese punto, el modelo milenalista o apocalíptico, y tenía otra postura, el modelo disidente o absentista. Este era una posición agnóstica, o gnóstica, que basaba todo en el espíritu, y que la materia y todo lo que tenga que ver con ello estaba podrido y que debe desecharse y no tomarse en cuenta para nada en lo absoluto, alejarse de cualquier participación con ello, un cero
una cero importancia de lo que el Estado podía hacer con la sociedad. Toda la cultura estaba deteriorada y es irrecuperable, algo totalmente opuesto a los principios evangélicos. Entonces, este modelo disidente o absentista es como que salían de la sociedad y no les importaba la cultura, la corrupción, absentista, es decir, se abstenían o se alejaban, aunque vivían en la sociedad, no se involucraban en ella o se retiraban de ella. Entonces, por un lado era muy radical y por otro lado era muy como, como muy retirado de ese aspecto, o sea, como que no quería involucrarse. Entonces, eh, el modelo, el otro modelo que es el modelo conciliador, tenía, tenía las siguientes definiciones. Tenía tres puntos: la coexistencia pragmática, el capilar y el modelo imperial. Entonces, el modelo conciliador, que es el que creía que el Estado y la Iglesia podían convivir juntos aún en medio de persecución y que la Iglesia necesitaba permanecer en medio de esa persecución para seguir predicando el Evangelio, para seguir viviendo en la sociedad y alcanzando gente para Cristo y no replegar y abandonar la sociedad por la fuerte persecución, sino que esa iglesia entendía que debía permanecer en la sociedad para su bien y también para realmente crecer espiritualmente y santificarse y purificarse y vivir y ajustarse a los propósitos de Dios. Entonces, en medio de eso, ellos hablan de la coexistencia pragmática, aquel que se sostenía en la idea de que los dos pueden coexistir en este mundo sin pelear el uno contra el otro y vivir respetándolo como autoridad delegada por parte de Dios. Es decir, podemos vivir, ni la iglesia está en contra del Estado, ni el Estado se involucra con la iglesia. Son dos autoridades. Que era el modelo que más o menos Pablo plantea en Romanos 13. Pero el modelo capilar es aquel que busca afectar la cultura con su cosmovisión cristiana y cree que es necesario involucrarse en la política para poder influenciar su sociedad para bien. Es decir, algo como lo que hizo Martin Luther King, William Wilberforce, como lo vimos, y como se involucraron otros cristianos en la antigüedad, ¿cierto? Cristianos que estaban cerca de reyes, y influenciaban a esos reyes y eran predicadores personales de esos reyes. Entonces, el modelo capilar es el que crece en la sociedad y se impregna en todas las esferas de la sociedad. No es como hoy en día que muchos dicen, ay, si usted se mete a la política, usted es un pecador o usted está haciendo las cosas mal, Dios no lo llamó a eso. No, no, no. El modelo capilar creía que debía afectar desde todas las áreas de la sociedad y que si un cristiano quería ver bien la política, debería involucrarse en la política. Obviamente no es como ahora, ¿cierto? Que hoy en día eh, el que se mete en la política, muchos están corrompidos y se meten con fines, pero si Dios ha hecho un llamado especial a un cristiano a permanecer en la política, por lo menos como vemos hoy en día a Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, ¿sí? Este, este hombre realmente que pertenece al Señor Jesucristo, que él dice que él está ahí por parte de Dios. Entonces, él está cumpliendo un llamado de Dios y está bendiciendo a esta nación, ¿sí? Entonces, son personas que tienen un objetivo, un llamado de parte de Dios y realmente le hacen o se someten a Dios y cumplen el propósito de Dios. Pero muchos cristianos hoy en día, este modelo capilar es hasta antibíblico, pero realmente es un modelo apropiado. Si una persona tiene un llamado especial para estar dentro de la política, lo puede hacer siempre y cuando viva en justicia, santidad y honor delante de Dios. Y el modelo imperial, que era parte de este modelo coexistente, de este modelo conciliador, el modelo imperial, este modelo busca el unir los dos poderes y hacer que convivan juntos como una sola fuerza, operando para el bien de este mundo. Este es el que comenzó a imperar en la época de Constantino. Cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, fue uno de los peores errores, porque la iglesia y el Estado no pueden estar reunidos. Una cosa es que un Estado, que un cristiano tenga participación dentro de la política, y otra cosa es que la iglesia toda esté involucrada en la política, ¿sí? Entonces, esta se involucró directamente con el Estado y comenzó la corrupción
y la historia se cuenta por sí sola, ¿cierto? A partir de estas discusiones, en base a los pensamientos desarrollados por el apóstol Pablo en Romanos 13, tenemos lo que hoy en día llamamos teología política. En estas frases que leeré, ellas se inclinan hacia la cosmovisión bíblica de Pablo en Romanos 13, pero se someten solo hasta el punto en que ellas no se entrometan en las leyes del reino, tales como la adoración, la proclamación absoluta de Jesús como único Señor sobre todo lo que se proclame a sí mismo Dios o Señor. Entonces, estas frases que leeré son de cristianos antiguos que ellos creían fielmente en la doctrina apostólica y sufrieron persecución y tortura, y ellos declaraban esas cosas. Un cristiano del norte de África, para la época de Policarpos, dijo lo siguiente: no puedo reconocer un imperio que tenga atribuciones divinas sobre este mundo. Yo sirvo al Dios que jamás vio ni ha visto ojo humano. Entonces, ellos se sometían al imperio siempre y cuando ellos no proclamaran divinidad a sí mismos y no estuvieran en contra de la adoración de Dios y en contra de los principios de Dios. Alguien le preguntó una vez a Policarpo: ¿qué mal hay de decir el emperador es Curios o es el Señor? A lo que Policarpo ni siquiera se dignó en responderle. O sea, era obvio. ¿Qué mal hay? Mucho, porque es idolatría, es blasfemia. Entonces, Hipólito, un creyente también del primer siglo, escribió en su comentario sobre Daniel lo siguiente: ciertamente, mientras estamos en esta vida, no nos es lícito dar motivos a los que nos buscan con saña para hacernos caer. De esta suerte tendrán una nueva causa de que avergonzarse, pero cuando al prohibirnos orar al Señor o honrarle, se pretende atemorizarnos con la muerte. Entonces nos es mucho más dulce morir que ejecutar lo que se nos ordena. Pues ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación, o la angustia, o la persecución, el hambre o el filo de espada? Así demostró Daniel que temía más a Dios que a los hombres, y por eso fue valientemente a la muerte, y un ángel lo salvó de aquella cueva de los leones. Tú debes imitar a Daniel. No temas ante los sátrapas, no te inclines ante esos mandatos humanos. Serás arrojado tal vez a la cueva de los leones, pero un ángel te custodiará, y amansarás a las bestias, y ellas se inclinarán reverentemente ante ti como un fiel siervo de Dios, y salvo te sacarán vivo del lago. Vencedor de tus enemigos, participarás de la resurrección y cantarás al Dios eterno e inmortal un himno de alabanza. Eso lo dijo el hermano Hipólito en el primer siglo, dándole esperanza a través de su comentario en su libro sobre Daniel a los creyentes perseguidos, diciéndoles: nos sometemos al imperio, pero en cuanto ellos nos impidan ciertas cosas que Dios nos ha ordenado hacer, en ese momento no podemos realmente someternos. Entonces, en uno de los primeros escritos cristianos fuera del Nuevo Testamento, la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, un documento de fuerte influjo judeocristiano, datable del año 90, podemos descubrir este modelo. Cuando leemos: danos, dice Clemente de Alejandría, danos docilidad para obedecer en tu nombre, que es santo y todopoderoso, a nuestros gobernantes y jefes sobre la tierra. Les diste, oh Señor, la potestad del gobierno y la virtud de tu infinito e inefable poder, para que nosotros, reconociendo la magnificencia y la gloria que les has concedido, les seamos sumisos y ni en lo más mínimo ofendamos tu santa voluntad. Concédeles, oh Señor, paz, concordia y firmeza para que puedan ejercer sin debilidad el poder que les ha sido dado. Porque tú, oh Señor, celeste Rey de la eternidad, otorgas a los hijos de los hombres dignidad, gloria y virtud sobre todas las cosas de la tierra. Guía sus pensamientos, oh Señor, a fin de que conozcan lo que es bueno y agradable a tus divinos ojos, para que el poder que de ti les vino lo ejerzan en paz y con mansedumbre y penetrados de tu santo temor, participando así de tu misericordiosa bondad. ¿Sí? Entonces eso lo dijo Clemente de Alejandría. El apologista Justino comentó esto acerca de las palabras de nuestro Señor Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él dice: por eso nosotros adoramos solo a Dios, pero en todo lo demás os rendimos alegremente nuestra sumisión, porque os reconocemos como emperador y gobernador de todos los hombres, y oramos no solamente para que seáis
sabiamente prudentes. Sí, por el contrario, nos amparáis a nosotros, que así rezamos y os lo exponemos todo con lealtad. No seremos nosotros quienes habremos de sufrir el daño. Entonces, estas y muchas más cosas fueron declaradas por cristianos de la antigüedad, cristianos tales como Teófilo, obispo de Antioquía, Tertuliano, Orígenes y muchos más, quienes se sostenían en el modelo apostólico de la política declarada en Romanos 13. Entonces, esto fue lo que los cristianos del primer siglo mencionaron, ¿cierto? Y quisiera comentar lo que la Confesión Bautista de Fe de 1689 nos comenta al respecto de las autoridades civiles, ¿sí? Es una confesión de fe muy bíblica, confiable y ceñida completamente a la palabra de Dios. Dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno, y para castigo de los que hacen el mal. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Habiendo sido instituidas por Dios, las autoridades civiles, con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no sólo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Es como prácticamente un resumen de lo que hemos venido estudiando. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque, verso 4 del capítulo 13, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sabemos que las autoridades están puestas para eso, ¿sí? Para hacer justicia. Entonces es necesario estarles sujetos. Es una necesidad estarles sujetos, dice Pablo, por dos cosas: por razón del castigo y por causa de la conciencia. El castigo para alguien que se rebela o no se sujeta al Estado es de muerte, cárcel y muchas cosas más. Nos sometemos a las autoridades superiores no solo por el temor de ser castigados, ¿cierto? Nos sometemos porque estamos bajo una autoridad más grande que ellos, que nos exige hacerlo, nuestro Dios, ¿sí? Entonces, no solamente es por razón del castigo, porque llevan la espada y nos pueden juzgar, sino por causa de la conciencia. La palabra conciencia quiere decir con conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que forma nuestra mente cristiana, nuestra conciencia cristiana? Pablo dice: yo me someto a las autoridades y debemos someternos, y es necesario, pero es por causa de la conciencia mayormente. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos comunican que debemos amar a nuestros enemigos, ¿sí? Con conocimiento, ese es nuestro conocimiento. Somos pacificadores, que somos conocidos por nuestro amor. Somos la sal y no podemos ser sal insípida. Somos la luz y luminares del mundo, y debemos andar como hijos de luz. Debemos presentar defensa con mansedumbre ante todas las cosas. Entonces, en el momento en el que yo quiero protestar o hacer una manifestación sobre algo, en ese momento yo debo pensar, no solamente por el castigo que puedo recibir por algo indebido que haga, sino porque mi conciencia cristiana, mi buena conciencia cristiana, basada en la Escritura, me dice: usted es un pacificador, no fomente desorden, usted es la sal, no sea pisoteado como sal insípida. Usted debe ser conocido por su amor como un discípulo de Cristo. Usted debe amar a sus enemigos, orar por ellos. Usted debe ser sal, usted debe ser luz, ¿sí? Entonces, el pensar en esas cosas hace que realmente tenga una buena conciencia y diga: no lo voy a hacer. Entonces, la pecaminosidad de los hombres que se suben al poder por causa de la soberanía de Dios
la pecaminosidad de los hombres que están ahí en el poder se suben por dos razones: por causa de la soberanía de Dios y del voto del pueblo, ¿sí? Eso solo revela que el mundo no tiene la esperanza en sus gobiernos humanos. Necesitamos mostrar que el gobierno que Pablo presenta aquí solo se verá realizado bajo el poder de Dios en Jesucristo. Lo que Pablo plantea acá en Romanos 13 solo es que realmente lo que Dios tiene en mente es que su autoridad representada en algo se someta o no a ella, ¿sí? Y que este gobierno corrupto o estas instituciones que no están gobernadas por Dios, pero que han sido puestas por parte de Dios, Dios en algún momento, cuando Él restaure todas las cosas, Él pondrá una autoridad en la que Él será la autoridad y todo será perfecto. Y nos someteremos con toda libertad y ya no será algo que Él envíe de parte de Él, sino que será Él mismo. Ya no será algo establecido por un tiempo, sino que será eterno. Y ya no serán siervos de Dios, sino que seremos completamente sus hijos. Se estarán gobernando en el mundo. Entonces, la idea que Pablo muestra acá en Romanos 13 es la idea que Dios tiene sobre el gobierno. Y Pablo presenta aquí lo que Pablo presenta acá solo se verá realizado bajo el poder de Dios en Jesucristo. Dios establecerá a Jesucristo y a nosotros como ciudadanos. Todos nos someteremos con gusto. Será un gobierno siervo de Dios, justicia perfecta. El mundo necesita una predicación sobre el gobierno de Dios que está basado en el reino venidero. Proclamar que hay un reino en el cual hay justicia, en el cual hay paz, en el cual hay gozo, ¿sí? En ese reino, dice acá en este gobierno, que no en vano llevan la espada, pero en el reino de Dios, dice Isaías 2:4, dice que convertirán las espadas en rejas de arado. Y entonces vemos acá que todo va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber una reconciliación entre el cielo y la tierra, y que Dios ha permitido estas autoridades por algo en este mundo. Entonces, solo se puede entrar en el reino de Dios naciendo de nuevo. Necesitamos predicar a las personas que realmente lleguen a los pies del Señor, porque en este mundo no van a encontrar ni la paz ni la justicia perfecta por la que tanto protestan, ¿sí? Sino que es en el reino de Dios donde realmente encuentran la justicia perfecta. La mala noticia es que el mundo irá de mal en peor. No va a cambiar. Las protestas cada día van a ser por más cosas. La buena noticia es que el Señor juzgará en algún momento todo esto y cambiará la situación. Nuestra fe y esperanza es que la soberanía, la bondad, la sabiduría, la gracia de Dios tienen todo bajo control y que el Evangelio de Dios es lo único que podemos brindarle a esta generación. Y el Evangelio, según la idea de Pablo sobre el gobierno en Romanos 13, es gloriosa. Que esto que él está planteando acá es lo que el Señor algún día va a plantear realmente. Un gobierno justo, un gobierno implantado por Él, en el que no va a haber injusticia, ¿sí? Y que ese que va a estar ahí gobernando va a ser el Señor Jesucristo. Y todas las cosas estarán puestas bajo el estrado de sus pies. Entonces, ¿debe un cristiano protestar? Pues ya cada cual juzgará de acuerdo a Romanos capítulo 13 y las otras porciones que están en la palabra de Dios. Que estos estudios hayan sido de bendición y que Dios los bendiga a todos. El que golpea la puerta, ella se abrirá. Un justo nunca fue desamparado. Mi Dios nunca falló ni falla.